Entonces nosotros no tenemos mucha eh, preocupación, mucha ocupación de aprender hoy todo lo que es anatomía. Ustedes pueden dar un repaso si está a su alcance, pero nosotros solamente tenemos que repasar algunos elementos y los elementos más visibles especialmente. Entonces, cuando nosotros miramos una pelvis, generalmente reconocemos primero las crestas ilíacas. Entonces, las crestas ilíacas son las superficies más superiores y se encuentran en contacto con una lámina plana que se le llama ala del ilíaco o ala ilíaca. También en esta parte se pueden ver estas pequeñas tuberosidades. Entonces hay una tuberosidad aquí donde termina la cresta ilíaca, entonces se llama espina ilíaca anterosuperior y espina ilíaca anteroinferior, que se encuentra por encima de la articulación, que es la cavidad cotiloide, el cótilo o acetábulo también llamado. Y se puede ver que del cótilo y el acetábulo parten las dos ramas, una rama iliopúbica y una rama isquiopúbica. Cuando nosotros nos sentamos sobre los isquiones. Entonces nosotros nos sentamos sobre estas dos prominencias óseas. Entonces, este es el isquion, este es el pubis. Entonces la rama que une al pubis con el isquion se llama rama isquiopúbica y la rama que une al pubis con el ilíaco se llama iliopúbica. De repente me saca la presentación de la... Yo no sé si están viendo todo. Si ustedes ven o quieren preguntar algo, me paran nomás. Normalmente este sistema online complica un poquito, pero ustedes están libres en preguntar. Hasta el momento se ve todo, se entiende todo. Si no me responden, yo creo que no hay conexión. O estoy solito. Se entiende, doctor. Se ve muy chico los huesos, ¿verdad? Pero se entiende. Sí, por eso hay una pantalla y se ve mi presentación. Sí, tu presentación se ve, pantalla completa, así por Bueno, decirlo. entonces acá se puede, entonces voy a hacer una combinación. Voy a poner la imagen y voy a relatar acá también entonces, lo que estaba contando nada más, que la cresta ilíaca se encuentra en esta zona, Aquí se encuentra la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior. Esta es la cavidad acetabular. Esta es la, la rama iliopúbica y esta es la rama isquiopúbica. Entonces, nosotros, como decía, nos sentamos sobre el isquion, sobre ambos isquios. Y esas ramas entonces determinan al orificio obturador. A su vez, mirando por dentro, entonces nosotros podemos decir que tenemos una pelvis mayor y una pelvis menor. La pelvis mayor es la que se encuentra alrededor en la parte superior y está rodeada por ambas crestas ilíacas. Y la pelvis menor es la que se encuentra ya aquí en la parte interna, rodeada en su parte posterior por el sacro y en la parte anterior por la sínfisis del pubis. Entonces la pelvis mayor y la pelvis menor. ¿Para qué sirve todo esto? Solamente para recordar que nosotros tenemos órganos en la pelvis muy importantes, delicados. Entonces cuando tenemos un paciente
con un trauma importante en esta región, también los órganos pueden estar afectados. En ese sentido, tenemos, no sé por qué, me sacan la presentación, de repente me saca la presentación, ahí bueno. Bueno, entonces los órganos pueden ser afectados tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, en este tipo de lesiones, nosotros solemos ver lesiones de la uretra, tanto masculina como femenina. Entonces, a modo de comentario, entonces normalmente estos pacientes politraumatizados y pacientes que sospechamos que tienen algún problema de la pelvis, le ponemos una sonda vesical de entrada. Aparte de hidratarle por ser un cuadro grave, entonces sí o sí el paciente se le hace una sonda vesical, uno para controlar la cantidad de líquidos que se le introduce, la cantidad de líquidos que está perdiendo, y otro para evaluar si hay un daño. Entonces ese daño también puede producir, por ejemplo, un sangrado entonces, de la uretra, y esa uretra puede estar desgarrada total o parcialmente, entonces con una sonda vesical nosotros ya tenemos un buen diagnóstico. Entonces, hablando un poquito de la radiología, siempre se habla de que hay diferencias entre la pelvis del hombre y de la mujer, y entonces la pregunta es, ¿hay diferencias radiológicas entre la pelvis masculina y femenina? Y la respuesta es sí. Sí hay diferencias, porque la mujer tiene una pelvis más ancha y la pelvis menor es más ancha en la mujer que en el hombre. Entonces ustedes con este esquema, si ustedes se fijan, se van a dar cuenta de que las alas del ilíaco están más anchas y la cavidad pelviana interna o la pelvis menor también es más ancha en la mujer que en el hombre normalmente. Entonces, siempre esta es una discusión, entonces se tiene ahora se tiene mucho en cuenta todas estas mediciones para hacer la cesárea o para ir al parto normal y se evalúa también al producto, al bebé. Entonces, si el bebé va a poder o no transitar por ese canal. Entonces, por eso es muy importante siempre la evaluación inicial del paciente. El ginecólogo, entonces en esta parte nosotros compartimos mucho con el ginecólogo toda esta cuestión de la evaluación de la pelvis. Raramente, raramente me tocó ver alguna embarazada que tenga una fractura de pelvis, pero cada vez son más frecuentes los accidentes de moto y cada vez eh, vemos situaciones inverosímiles. La probabilidad existe. Me tocó ver un trabajo de investigación sobre 200 casos de accidentes de tránsito y las sobre embarazadas. Nosotros no tenemos casos reportados así muy evidentes. Siguiendo con este entendimiento de la pelvis, tenemos que saber la biomecánica de la pelvis. Entonces, como se ve en la imagen, la fuerza ingresa, cuando uno está parado, la fuerza ingresa por el fémur. Entonces la carga se transmite a través del fémur aquí hacia dos partes. Uno hacia la columna y otro hacia la sínfisis del pubis. No sé si se ve bien con este verde, parece que no se ve tan bien, pero voy a poner en rojo. Entonces se distribuye la fuerza hacia dos puntos. Entonces, cuando nosotros miramos a un paciente con una fractura de pelvis o en una pelvis normal, nosotros sabemos que esta parte, la parte inferior del ala, la parte inferior o la parte inmediatamente superior al acetábulo, que es lo que se marca acá en rojo,
Esa es la zona más resistente del hueso. Y también sabemos de que en la parte central, como se ve acá en estas líneas en negro, se ven ahí en esa línea en negro, que la fuerza también hace de que se comprima la sínfisis del pubis. Entonces, cuando nosotros, esto nos sirve muchísimo cuando colocamos las placas y los tornillos. Entonces colocamos las placas y los tornillos y sabemos de que va a tener cierta tensión. ¿Por qué? Porque en ese espacio que hay entre ambas sínfisis, o sea, entre ambos pubis, o sea, en el pubis, entre ambas ramas, entonces existe unos ligamentos y existe un pequeño espacio que es la sínfisis del pubis. Entonces, eso tiene cierto movimiento y ya está demostrado de que hay una presión a través del cual eso también nos sirve para entender cuando tenemos un paciente operado de ese tipo de lesiones que normalmente no le hacemos caminar antes de los 2 o 3 meses. Dependiendo del tipo de lesión, normalmente estos pacientes no apoyan antes de los 2 o 3 meses. Depende del estado general, del tipo de la fractura y las combinaciones de lesiones que haya tenido. Entonces el sacro también es un hueso muy importante dentro de esta formación y Marvin Tile, que es más o menos el Maradona de la pelvis, él es el que demostró algunos conceptos y dio algunos tips muy importantes para entender a la pelvis y comparó al sacro con un arco. Como la pelvis generalmente se encuentra así, no se encuentra así, sino que está más o menos colgada y el sacro está en una posición muy parecida al arco, entonces el sacro es el que soporta gran tensión y mucho peso cuando el paciente está parado, cuando las personas están paradas. Entonces, por eso la Tengo gente mi refiere curso. mucho dolor articular, especialmente entre el sacro y la última vértebra lumbar. Porque si ustedes se dan cuenta, ahí está en rojo el sacro y eso marca más o menos las zonas de apoyo que tiene el paciente. Entonces, acá yo tengo una animación que, si puedo compartirle. Entonces, esto normalmente te cambia un poco la visión de lo que ocurre con la pelvis. ¿Se puede ver la animación? Sí, profe, se ve bien. Bueno, entonces con eso uno entiende más o menos cómo está la pelvis cuando uno va caminando. Esto nos muestra perfectamente cómo entender los movimientos de la pelvis, porque uno normalmente piensa o quiere pensar de que son estructuras rígidas y que tienen un pequeño movimiento. Entonces, al entender este video o esta pequeña animación, uno puede comprender por qué se producen los dolores articulares y también se puede comprender cómo está los componentes óseos cuando el paciente tiene alguna reparación o alguna cirugía para poder reparar o volver a la normalidad. Entonces, esa es la animación. Antes de mirar un estudio radiográfico, tenemos que ubicarnos en qué situación estuvo el paciente. Si estuvo en un trauma de baja energía, como le ocurre a los ancianos, o si estuvo en un trauma, o si tuvo un trauma de alta energía, como ocurre en los accidentes de tránsito, caídas de altura. Entonces, siempre recuerden que antes de mirar un estudio, ustedes tienen que ubicarse en la historia clínica del paciente.
Entonces, cuando nosotros miramos una radiografía de pelvis, tenemos algunos parámetros muy importantes. Entonces, primero, reconocer las alas del ilíaco. Entonces, ese es el punto inicial para poder continuar la evaluación. En la parte central, como ustedes pueden ver ahí, se reconocen unas líneas. Esas líneas, que son pares, una de cada lado, se reconocen como las líneas iliopectíneas. Entonces, la línea iliopectínea se corresponde más o menos con el borde de la rama iliopúbica. Si ustedes se fijan acá, entonces más o menos eso corresponde a la rama iliopúbica. La rama isquiopúbica o la línea isquiática o ilioisquiática es una línea que no se ve tan fácilmente, pero se representa en la radiografía fácilmente y se corresponde con esta parte posterior del acetábulo y permite reconocer lo que es la pared posterior. El techo del acetábulo, aquí se ve la articulación. Y se ve la articulación y entonces ahí se marca el techo. Esta gota, o sea, esta imagen que parece una gota, también se le llama la lágrima y se corresponde con la parte interna del acetábulo, se corresponde con el fondo del acetábulo y para nosotros es un parámetro importante en el momento de hacer las cirugías, especialmente las artroplastías. La pared posterior, que es una línea imaginaria que está por detrás de la cabeza. Nosotros, mirando las radiografías, vemos alguna diferencia entre la radiolucidez y podemos marcar como el borde posterior. El borde de la pared anterior. Y este punto es muy importante, los agujeros obturadores. Entonces, ahí se ve el agujero obturador de una forma, ahí se ve el agujero obturador de otra forma y ahí se ve el agujero obturador casi achinado. Entonces, las posiciones de las radiografías generalmente tenemos en cuenta como parámetro al agujero obturador. Entonces, el agujero obturador nos va a mostrar qué tan desviado o alterado está ese componente comparando con el otro. Siempre en este tipo de radiografía se compara con el otro lado, con el lado sano, o si son ambos lados sanos, se comparan entre sí. Y la síntesis del pulso. Entonces, cuando ustedes miran una radiografía así, es lo que tienen que hacer este orden mental más o menos. Esta presentación yo les voy a cargar le voy a pasar a la licenciada, así que no se preocupen, van a tener para poder mirar una y otra vez. Entonces, esta es una imagen real de un paciente con una prótesis total de cadera en el postoperatorio inmediato. ¿Alguien se atreve a hacer algún comentario? O preguntar o quiere comentar qué es lo que ve. Lady, ¿no te animas a contarnos qué es lo que ve ahí? Eh, lo que yo veo es que hay una prótesis. No hay problema. Bueno, entonces hay problema de la base.
Entonces, lo interesante del caso es que tenemos que usar las herramientas recién aprendidas. Entonces, primero, identificar los agujeros obturadores, si ellos se parecen o no, reconocer la sínfisis del pubis, reconocer la pelvis menor y evaluar las articulaciones. Aquí prácticamente no se ve la lágrima, ya no se ve la lágrima, pero esta radiografía es a propósito para mostrarles la simetría de la cadera, o sea, de la pelvis. Entonces, muchas veces nosotros vemos la pelvis y podemos ver como torcida, angulada, porque el radiólogo muchas veces no puede colocarle al paciente en una posición como nosotros querríamos, porque el paciente a veces tiene mucho dolor. Entonces es muy, muy importante entender de que la visualización de la pelvis es siempre simétrica y siempre buscando comparar con el lado contralateral. Este es un paciente con una cirugía por una fractura de luxación de cadera y una fractura de la columna posterior. Entonces, eh, esta, esta, esta pelvis te parece que está torcida, Lady. Sí, doctor, hay un pequeño desnivel. Exactamente, es un desnivel. Sí, sí. ¿Y por qué puse esta radiografía? Esta radiografía está así porque esta es la radiografía normal, real. Esto es lo que pasa normalmente. Entonces el radiólogo muchas veces, porque el paciente está con mucho dolor, entonces le hace la radiografía en el mismo punto, porque a veces el paciente no quiere colaborar o no puede colaborar. Entonces, el, una línea muy interesante que tenemos que agregar a todo lo que, porque ahora bajamos un poquito de nivel. Recién estábamos en la pelvis y ahora hacemos una combinación entre pelvis y cadera, solamente para este parámetro muy importante. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Se traza una línea desde el borde interno del, la, del orificio obturador, se continúa con el cuello y se continúa hasta la diáfisis. Eso se llama línea de Shenton. Entonces la línea de Shenton nos muestra la integridad del cuello femoral y su correlación con la pelvis de ese mismo lado. Cuando esa línea está alterada, ocurre o una luxación, como suele pasar en los recién nacidos, ocurre una luxación en los accidentados o puede ser por una fractura en el fémur, especialmente a nivel del cuello y la región trochanterica. Entonces, esta es una radiografía, como le decía, bien real. Entonces, estas radiografías entonces muchas veces pueden engañarnos. ¿Por qué? Porque pensamos de que el paciente está con un desvío de la columna, con un desvío de la pelvis. Pero para poder evaluar eso, entonces usamos unas líneas. Entonces voy a tratar de ampliar al máximo. Ahí se ve más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Primero, trazamos una línea entre ambas crestas ilíacas. Entonces, todas las líneas que vamos a trazar
tienen que ser paralelas entre sí. Entonces, la primera línea que se traza es entre ambas crestas ilíacas. La segunda línea que se traza es entre ambos trocánteres. Entonces, si el trocánter no está alineado, entonces nos puede engañar. Entonces, estos están todos alineados. Entonces, la primera línea, repito, entre ambas crestas ilíacas. La segunda, entre ambos trocánteres. Y la tercera es una línea que pasa por el centro de los trocánteres menores y que une a la base del isquion. Entonces, cuando nosotros miramos el siguiente detalle, aparte del conocimiento anatómico, entonces miramos si la pelvis está o no está torcida. Entonces, como consecuencia de la medición de estas líneas, nos damos cuenta de que la pelvis no está torcida, sino que la radiografía se tomó con una angulación de unos 10 a 15 grados, por culpa del dolor que tenía el paciente. Entonces, es un detalle muy importante. Por eso, muchas veces las radiografías de estos pacientes se pide cuando ya pueden caminar, cuando se curan de su fractura o cuando se quiere evaluar justamente si hay o no algún desvío, se pide la radiografía panorámica de pelvis parado. Entonces el paciente está apoyando y ahí nos muestra la realidad de su posicionamiento sobre la tierra. Entonces las líneas son o sea, entre las dos crestas ilíacas, entre los dos trocánteres mayores y en el tercio medio del trocánter menor que une ambos isquios. Entonces, les muestro esta imagen. Esta imagen, el paciente está con una pelvis desnivelada, otra vez la radiografía está torcida. Para mi opinión, creo que está desnivelada, porque pongo mi bolígrafo en el agujero y no me da como en el otro, como en la otra imagen. Sí. Esta paciente tiene una deformidad importante en la pelvis como secuela de una fractura. Entonces le voy a marcar la fractura. No son tan frecuentes estos pacientes, pero pueden aparecer. Entonces, este paciente tuvo una fractura de la rama iliopúbica derecha, porque en la radiografía siempre se marca el lado derecho, una fractura isquiopúbica del lado derecho, una fractura iliopúbica del lado izquierdo, una fractura isquiopúbica del lado izquierdo y probablemente tuvo una luxación aquí, entonces por eso nunca la pelvis va a estar más alineada. Este paciente se curó porque la naturaleza lo hace así. Normalmente estas fracturas se consolidan. La única desventaja es que tiene algún desnivel y eso le va a producir, algunos pacientes tienen alguna cojera residual a su accidente. Entonces ya van a quedar probablemente para toda la vida con eso. ¿Hasta cuántos centímetros se puede tolerar? Normalmente se tolera hasta 2 centímetros. Entonces estos pacientes, fíjense, si ella es una mujer y está embarazada, entonces la probabilidad de tener un parto normal es 50-50. Entonces depende del feto o del bebé, si el bebé es un bebé muy grande y si la paciente tiene aquí secuelas, entonces probablemente esa pelvis no se va a poder dilatar. Entonces probablemente a esta altura del siglo, nadie se arriesgue a hacer un parto normal con una pelvis secuelar.
Entonces, normalmente se les recomienda a este tipo de paciente que se le haga una cesárea para evitar complicaciones, porque todo ese proceso fisiológico del embarazo hace de que la sínfisis del pubis tenga cierta elasticidad, y cuando tiene una cirugía o cuando tiene un accidente y hay una curación, entonces el tejido cicatrizal hace de que se altere totalmente esa función de la pelvis femenina. Entonces, es un detalle no menor. Entonces, si alguna vez a ustedes le preguntan si un paciente operada de la pelvis tiene que hacer cesárea, normalmente va para la cesárea. Paciente que tuvo un accidente de tránsito y se curó de manera conservadora, normalmente va para cesárea y tiene deformidades en la pelvis menor y mayor. Entonces, este paciente realmente no tiene ninguna secuela. Yo le vi en el consultorio y absolutamente prácticamente uno no se da cuenta de que tuvo un accidente si no le mira la radiografía. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene la posibilidad de tolerar hasta 2 centímetros de acortamiento. Y en esta imagen, ¿qué se puede mirar? No te escucho. No te escucho, Luis. Un lado de su fémur es más delgado que el otro lado y también hay, no sé cómo creo que se le dice acetábulo, ¿verdad? Donde entra la cabeza Sí, del sí, fémur. sí, sí. Y ese creo que está deteriorado o no está completo, no es normal. El, Exactamente. Excelente, excelente tu aporte. Vamos a repasar entonces lo aprendido. Entonces, reconocemos las crestas ilíacas que están en posición normal. Reconocemos la pelvis menor, que está normal. Los agujeros obturadores, que están normales. El acetábulo está normal del lado derecho, pero el acetábulo del lado izquierdo está deformado, como bien decís. Y, y justo no nombraste lo que está acá. ese es, doctor, ¿son tornillos Sí, o es una placa con tornillo. una placa con tornillo? Sí, y también acá tiene un alambre, o sea, un hilo de Kirchner. Entonces, cuando tiene este aspecto de que la anatomía no se recuperó, hay un material aquí. Entonces te habla de que hubo una cirugía muy difícil y que no se consiguió el resultado óptimo. Entonces, por eso el saber mirar la radiografía es importante, conocer la anatomía. Entonces, excelente tu punto al decir de que el acetábulo estaba deformado. Retiro otra vez la imagen ahí para que sea más claro. Entonces, el acetábulo es todo esto. Sin embargo, el acetábulo de acá es solamente esto. Entonces, esto está muy deformado y ensanchado. Otra imagen. Es casi similar a la imagen anterior, nada más que tiene o sea que más clavos. Más tornillos y Más placas. tornillos, sí, más placas y bueno, la ala. El ala. Y
si te ubicas, te imaginas, te acordás de esa diapositiva que habla del trauma de alta energía versus de baja energía? Comparando este con este, ¿cuál te parece que es peor? ¿Primero o segundo? Se fue la conexión. Y bueno, se le fue la conexión a Ley. Entonces, lo que estábamos hablando nada más es que al observar este tipo de radiografías vemos de que el paciente sufrió un trauma de alta energía. En este caso se puede ver como la cabeza femoral está intacta del lado derecho y no existe en el lado izquierdo. Al ser un trauma de alta energía, probablemente el paciente sufrió una fractura de la cabeza y esta no se pudo recomponer y al final sufrió lo que se llama necrosis ósea avascular. El doctor Oscar Franco está. Perfecto. Entonces, aquí vemos la secuela de una fractura por trauma de alta energía y entonces aquí se puede diferenciar bien el ala del ilíaco, que no es simétrico comparado con el otro lado por la, probablemente por la posición misma del paciente. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos. Hablar del acetábulo es todo un capítulo aparte y probablemente el que más habló sobre la fractura de acetábulo es el doctor Émile Letournel, que es un francés, y él habló de las proyecciones radiográficas y él habla de que solamente con radiografía uno ya puede hacer un, una, un diagnóstico casi correcto, pero ese diagnóstico se puede mejorar utilizando una tomografía y una resonancia magnética. Al contrario de lo que mucha gente piensa que al tener este tipo de lesiones hay que hacer directamente una tomografía, realmente hay que hacer primero las radiografías y luego hacer las tomografías. Entonces, Emile Letournel habló de las columnas, entonces él comentó de que el acetábulo se encuentra entre dos ramas y se encuentra a nivel de la base de una especie de Y invertida y tiene entonces una columna anterior y una columna posterior a consecuencia de este componente anatómico. Entonces aquí se puede ver, esta es la parte anterior, acá está el sacro, entonces esto es la parte posterior. Entonces, según Letournel, entonces nosotros podemos dividir al acetábulo en una columna anterior, que es todo esto que se ve acá, que corresponde a una parte del ala ilíaco, una parte de la articulación y también se corresponde con la sínfisis. Y la pared, acá también se puede ver en esta imagen, es la imagen desde la vista intrapélvica. Entonces, esto es mirando la pelvis desde adentro mismo.
La columna posterior se refiere nada más a la parte que se corresponde con el isquion y la parte posterior del acetábulo. Esto es lo que se ve desde la pelvis, la vista desde la parte interna, y se puede comparar entonces la columna anterior con la columna posterior, siendo esta columna posterior más pequeña que la columna anterior. También se reconoce una pared anterior y una ¿Querés endulzarte? Sí, Ah. Gracias, Mario. Sí, señor. Sí, te voy a decir. Entonces, para conseguir estas proyecciones radiográficas, al paciente se le debe colocar en una posición específica. Cuando tenemos un paciente con fractura, muchas veces acomodar esta posición es muy difícil. Entonces se utiliza una pequeña almohada. Pero en los pacientes que no tienen una lesión aguda, entonces se le puede pedir que coloquen el miembro inferior en la parte posterior al paciente, a su lado sano, y entonces se hace la radiografía con una pequeña elevación. Hola Lady, ¿volviste? Sí, doctor, problema de internet, se me No hay fue y problema. salí. Sin problema, sin problema. Entonces, estamos continuando nada más. Entonces, la proyección obturatriz es una proyección oblicua. Y esta proyección oblicua obturatriz se reconoce porque se ve al agujero obturador bien redondo, o sea, bien ovalado, en toda su extensión. Entonces, oblicua obturatriz se ve el agujero obturador bien ovalado en toda su extensión. Y el ilíaco, o la parte del ala, se ve finita. Entonces, eso es obturatriz. En esta imagen obturatriz se puede identificar esta parte de la columna anterior. Entonces, la columna anterior también se puede identificar un poco de la columna posterior y, como dice acá, entonces se ve perfectamente el agujero obturador. Entonces, ahí tenemos, todo esto es la columna, la pared y el agujero obturador. Entonces, la oblicua obturatriz, repito, se ve el agujero obturador bien redondeado, o sea, bien ovalado, y el ala del ilíaco se ve finito. Y en este nosotros vemos la columna anterior y la pared posterior. Sin embargo, la posición alar, que es su contraria, entonces nosotros vemos, como es alar, justamente vemos toda el ala desplegada. Y aquí no se ve el agujero obturador. Entonces, se puede ver toda la pared, la columna posterior y un poco de la pared anterior. Entonces vamos a sacar esta marca y ahí vamos a mirar. Entonces, alar, la proyección alar, se ve el ala, ¿sí? Y no se ve el agujero obturador. En la proyección obturatriz se ve el agujero y se ve el ala finita. ¿Y qué es lo que se ve acá? Entonces se ve la columna posterior, la pared anterior, la escotadura ciática mayor, la escotadura ciática menor y la espina isquiática. Eso es lo que se ve con esta imagen.
Probablemente esta es la parte más aburrida de toda la conversación, porque es muy compleja y es muy extensa, pero estamos haciendo un pequeño resumen para tratar de llegar al mejor punto posible. Entonces, una vez que nosotros miramos la radiografía, entonces tenemos que auxiliarnos en la tomografía. Y repito eso porque la mayoría de las veces algunas personas cometen el error de pedir primero el más sofisticado y se pierden algunos detalles. Entonces, la tomografía auxilia a la radiografía y facilita la comprensión integral de la fractura. Entonces, nosotros podemos ver los fragmentos intraarticulares, podemos ver la integridad de la cabeza, podemos ver la destrucción de la articulación y especialmente aquí se ve mucho, se habla de la lámina cuadrilátera. La lámina cuadrilátera se corresponde con aquella lágrima o gota que yo les había hablado al inicio. Esta es la lámina cuadrilátera. La lámina cuadrilátera se corresponde con el fondo del acetábulo. Entonces, es difícil de ver, pero entonces la lámina cuadrilátera es solamente eso, el fondo, y en la imagen de costado simula la gota de lágrima. Entonces, en este tipo de lesiones es muy importante identificar esta lámina cuadrilátera porque es la que sostiene la articulación en sí. Lo último que tenemos en tomografía es la reconstrucción en 3 dimensiones y esto al final nos ayuda en la planificación de la cirugía y ayuda mucho al cirujano a comprender la extensión de la fractura y la forma misma. Entonces, este es un caso mío que resolvimos hace 2 semanas creo. Un paciente con una fractura de acetábulo. ¿Te animás, Lady, a ver, a describir este? ¿Ves? Como bien ya dijiste, doctor, el acetábulo es lo que está mal. Y ¿Pero qué lado? el lado derecho sería, ¿verdad? O Sí, sí. izquierdo, o Lado derecho. 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 Lado derecho. Y la cabeza del fémur está más arriba. Fíjate siempre en estas radiografías, siempre tenés que buscar acá Ah, el ángulo la, superior. Ahí vas a buscar el lado. el Normalmente lado. en otro lugar puede haber alguna marca, pero Sí. siempre tiene, esto es internacional, esto ya es, siempre está el lado, entonces ganaste el lado ahí. Y entonces, ¿qué es lo que ves en este punto? Que el acetábulo, como vos dijiste que no está, o sea, que tuvo una fractura y también el agujero es más chico que el de la izquierda. Exactamente, porque el paciente Está está más, así, más achinado, muy bien. achinado. Así mismo solemos decir. Sí. Y también El, la la cabeza cabeza no no está bien adentro, bien centrada, bien bien centrada. centrada y medio tiene, o sea, que se abre más que el de la izquierda también. O sea, Sí, que exactamente. Decimos que la cabeza está subluxada. subluxada, sí. Bueno, entonces miramos la tomo. Ahí se puede ver el techo. Ahí se empieza a ver la cabeza y ahí se ve cómo la cabeza está. Ahí voy a parar. Vamos a ver si podemos retroceder. Ahí. Ahí se puede ver justamente. Entonces, en esta imagen, nosotros podemos entender el lado sano, que esa es una imagen normal. Entonces, la cabeza está dentro del acetábulo. Y esta imagen es como mirarle desde abajo a la pelvis. El paciente está acostado así y nosotros le estamos mirando desde los pies.
Entonces, este corte nos permite mirar desde abajo y entonces nosotros vemos acá cómo la cavidad está vacía y la cabeza está muy cerca, pero está afuera. Este es el siguiente corte del mismo paciente. La misma cosa mirando desde el frente en este caso. Se ve cómo la articulación, cómo aquí el lado derecho no llena, sin embargo aquí llena la articulación. Siguiente corte. Perdón. El siguiente corte, entonces miramos de costado. Entonces ahí se puede ver otra vez que la cabeza no está en su lugar, que hay un pequeño fragmento de hueso dentro de la articulación, que hay un pequeño fragmento fuera de la articulación. Entonces vemos también que la cabeza tiene un pequeño impacto porque esa cabeza fue la que golpeó para fracturar. Entonces eso también destruye la articulación, no solo en el acetábulo, sino también en el fémur. Entonces por eso estos pacientes normalmente no le hacemos caminar por 3 meses solamente por el hecho de que, no solo porque las placas y los tornillos no son tan resistentes como para soportar el peso y la fuerza, sino que también para que ese cartílago que se ha golpeado, contundido, pueda descansar en ese tiempo. Esta es la niña mimada de la tomografía, la reconstrucción en 3 dimensiones. Esto es lo que le gusta a la gente. Entonces, los residentes de primer año generalmente quieren mostrarnos siempre primero la reconstrucción en 3D. Y si nosotros nos fijamos en esta reconstrucción 3D, es como si fuera que no está fuera la articulación. Parece que la cabeza está adentro, tal vez un poco afuera. Sin embargo, con la radiografía se entiende mucho mejor. Pero esta imagen en 3D nos muestra mejor cómo está la fractura. Ahí se ve perfectamente la fractura que no veíamos en las otras imágenes. Entonces, acá se puede ver cómo hay un espacio aquí, un desplazamiento. Es como que hizo un desplazamiento hacia atrás y hacia arriba. Entonces, por eso la combinación de estudios siempre es muy importante, interesante para que podamos tener el mejor diagnóstico. Ahí se ve bien la fractura, se ven los fragmentos pequeños alrededor, pero no se ve tan bien la luxación de la cadera como se veía en la tomografía. En este caso, la tomografía, para gente experimentada, sí es muy fácil diagnosticar esa luxación, pero con la tomografía se simplifica mucho eso. Entonces, la tomografía simple me refiero. Esta es la tomografía en 3 dimensiones. Entonces, la combinación de los 3 estudios, tanto radiografía como tomografía simple y tomografía en 3D, permite el mejor diagnóstico. Y este fue el resultado de la cirugía de ese paciente. Entonces tiene 2 placas, tornillos, y en esta imagen se ve un residuo del desvío que habíamos visto en la tomografía. Acá se ve una pequeña raya que, mirando en otras imágenes, acá no se ve. Acá no se ve nada. ¿Cómo se llama esta imagen? ¿Puedes reconocer, Lady, esta imagen? ¿Qué tipo de incidencia radiográfica es? La de el que se ve donde se ve el agujero, proyección oblicua, obtura,
obturatriz, Muy bien. Lesión obturatriz. trabalengua. Sí. Y entonces acá no se ve el agujero, se ve toda el ala El ala. y acá podemos ver cómo la fractura no se redujo al 100%. En la articulación se redujo al 100%, eso no es lo que más nos interesa. Esto se va a rellenar con el tiempo, pero normalmente queremos también que se reduzca al 100%. Entonces, no siempre lo logramos, pero para evitar la artrosis, nos preocupamos primero de la articulación del acetábulo. Entonces, una vez que reparamos el acetábulo, entonces vamos a reparar el resto, pero vuelvo a repetir, no siempre se logra esa corrección del 100%. Bueno, hasta aquí alguna otra pregunta o comentario. Sí, doctor, acerca de no apoyarse antes de los 3 meses los pacientes que han sufrido una fractura de cadera, principalmente el ala. Sí. Ellos ya pueden, ¿verdad? Mover los dedos de sus pies, sus articulaciones de tobillo. Ellos pueden mover todas las articulaciones, pueden sentarse, pueden poner el pie en el piso, pero lo que no recomendamos No es apoyarse no totalmente, pararse sobre, no no pararse. pararse sobre. Mm, Normalmente no recomendamos. no. Normalmente estos pacientes van ganando confianza ahí en su propia cama, girando, moviendo las articulaciones. Se puede hacer fisioterapia desde el inicio mismo, solamente que pedimos a los fisioterapeutas que hagan un movimiento controlado porque muchas veces algunos pacientes tienen mucha fuerza, mucho peso y la presión que le dan a los materiales puede hacer o que se afloje, que se rompa o mismo le puede causar el dolor al paciente si es que la fijación no fue muy buena. Cuando los pacientes tienen un peso relativamente normal, toda la cirugía es muy fácil. Entonces, no es que sea más fácil, no es que sea muy fácil, es no más fácil que cuando el paciente es muy, muy grande. Cuando el paciente es muy grande, la herida es más grande, la profundidad hasta llegar al hueso es mayor, el sangrado es más grande y generalmente esos pacientes tienen más dificultad para moverse. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque si hay un paciente de 65 kilos que tiene una cadera o una pelvis lesionada, la hemipelvis derecha, o tiene una fractura del acetábulo del lado derecho y puede pisar sobre el lado izquierdo y tiene la fuerza para usar unas muletas, entonces nosotros le vamos a hacer pisar sobre el lado sano. Pero aquellas personas que son de un tamaño muy importante, que no podrán usar una muleta, que no podrán usar un andador sin poner ambos pies en el piso, entonces normalmente en esos pacientes sí restringimos más tiempo. Entonces evaluamos según la necesidad, pero sí sabemos de que el proceso total de curación, tanto en la pelvis como en el acetábulo, es de 3 meses. Y sabemos de que la curación del cartílago impactado, golpeado, traumatizado, no es menor a 3 meses. Entonces, por eso también pedimos que el paciente no haga apoyo, que no haga un esfuerzo muy importante, porque cuando nosotros reparamos la articulación, también estamos rezando para que el cartílago se recupere, para que ese pobre paciente no tenga artrosis muy pronto. Nosotros solemos ver artrosis en 2 años, en 3 años, en 5 años, en 10 años. Y depende del accidente mismo del paciente y cómo le maltrató a esa cadera una vez operada. Entonces, por eso, vuelvo a repetir, probablemente el elemento más importante acá es la reparación para que el cartílago se recupere. Muchas veces los pacientes, solemos ver los motoqueros jóvenes
que se luxan la cadera o que tienen una pequeña fractura y una luxación. Entonces se hace la reducción en urgencias, se le dice al paciente que vuelva al control por consultorio, entonces la primera semana viene con muletas. Al mes viene a retirar su reposo y ya viene con una muleta. Y a los 2 meses viene ya sin muleta. Pero normalmente el médico no le da ese permiso. Normalmente los pacientes, de acuerdo a su criterio y a su dolor, van pisando. Entonces muchas veces también te mienten. Entonces por eso uno tiene que explicarle lo mejor posible. Entonces vos le decís, nosotros te estamos haciendo esto para que no tenga una artrosis precoz. Y si la tenga, por lo menos que sea un poquito más larga en tiempo. Pero a veces depende mucho de la colaboración del paciente. El siguiente tema es la cadera. Entonces, la cadera, probablemente hablar de la radiografía de la cadera y de todo lo que es esto es mucho más agradable de lo que hablamos recién, la pelvis. Entonces, la cadera es una articulación móvil, conocida como en artrosis, parecida al hombro, pero tiene mejor coaptación de huesos, entonces tiene partes blandas, pero no depende de las partes blandas como en el hombro. También realiza todos los movimientos y tiene una cápsula muy resistente llamada rodete o labro. Para entender un poco la anatomía de la cadera, entonces nosotros hablamos de que la cadera tiene biomecánicamente unos ángulos entre el cuello y la diáfisis. Anatómicamente tiene una región que se llama trocantérica. Entonces la región trocantérica es la zona donde se va a cargar el peso sobre la cadera. Entonces, para nosotros la parte más resistente es esta parte, la parte que se llama calcar. Y entonces, en este punto tenemos también esta medición del ángulo que ustedes ven en azul, que es la angulación de una cadera prototipo que va entre 125 y 135 grados. Entonces, un fémur, o todos los fémures de las personas son diferentes, pero hay un estándar más o menos que va entre 125 y 135 grados. Entonces, se mide entre la diáfisis del fémur y el cuello. Entonces, ese ángulo es de más o menos 125 hasta 135 grados. Ese detalle es muy importante porque la mayoría de los implantes, placas, tornillos y clavos que se utilizan para la cadera vienen con esa angulación entre 125 y 135 grados. Cuando tenemos algunas variaciones anatómicas, porque hay algunas personas que son muy delgadas, entonces el fémur queda como más alargado y parado, o algunas personas son muy anchas, no necesariamente gorditas, sino que son anchas, entonces el cuello del fémur tiende a ser más horizontal, o algunos pacientes que tienen algunas deformidades de nacimiento por algunas enfermedades, por ejemplo, algunas parálisis cerebrales infantiles, entonces los pacientes generalmente tienen las caderas así paradas, y los secuelares de PCI generalmente entonces tienen las caderas así paradas. Entonces por eso reconocemos este ángulo. También en la anatomía debemos reconocer a la cápsula. Aquí se marca la cápsula, que eso solidariza al fémur con el acetábulo que estaría por acá. Y este detalle no menor, que es de la vascularidad. Acá se puede ver cómo los vasos ingresan al cuello femoral. Enseguida vamos a hablar de eso. Este detalle también de la articulación dice que si nosotros ponemos el fémur apoyando la parte distal en una superficie, la cabeza apunta hacia anterior.
Entonces no es que sea un hueso en un solo plano. Entonces, esto apunta hacia anterior, siendo que la parte posterior está apoyada en la base. Y eso se llama anteversión del fémur. Esto es lo que estamos viendo en esta imagen. Entonces, esto nos sirve a nosotros para poder colocar en la posición correcta las prótesis. Otro detalle, antes de llegar a la radiología, es que la forma del fémur le permite soportar las cargas. Entonces, por eso, estas líneas que ustedes ven acá son trabéculas de sales de calcio y se denominan de acuerdo a su función. Entonces, como soportan el peso, entonces, como en esta parte se llama láminas de compresión, y como en esta parte soportan la tensión, así, entonces se llama grupo de tensión. Pero eso es solamente para que sepan de que está todo estudiado, de que no son rayitas nada más, que tienen unos detalles muy importantes. Y en ese sentido, en este punto donde no hay trabéculas, se conoce este triángulo de Barth, se escribe así. Entonces, para nosotros es muy importante reconocer este detalle anatómico para entender si hay o no osteoporosis generalmente. Lo voy a mostrar en esta imagen. Entonces, en esta imagen se puede entender lo que estábamos viendo recién. Los pacientes que tienen un hueso normal, entonces tienen un triangulito normal. Cuando empieza a disminuir la cantidad de hueso, ese triángulo se va agrandando. Entonces se entiende por qué es importante ver que ese pequeño triángulo que estaba acá en un hueso normal, conforme va pasando, va aumentando de tamaño, el paciente va aumentando su osteoporosis, va disminuyendo su resistencia y va a tener la fractura más compleja porque tiene el hueso de peor calidad, y a su vez nos va a hacer más difícil a nosotros la cirugía, les va a ser más difícil a los fisioterapeutas hacer la recuperación, porque estos pacientes no van a poder pisar con toda la fuerza a pesar de que la cirugía sea perfecta. Entonces, muchas veces ese detalle de mirar la radiografía y entender hace de que nosotros podamos o no hablar con el paciente y decirle no. Cuando yo coloqué el tornillo, el hueso no tenía mucha resistencia, entonces lastimosamente no podemos pisar muy pronto, o si pisamos no vamos a poder hacerlo con mucha fuerza. Entonces, este detalle, este triángulo que está acá, por eso es demasiado importante para nosotros. Y eso se ve solamente en las buenas radiografías. Cuando uno no tiene una buena radiografía, probablemente no va a ver. Pero eso es lo que buscamos normalmente. Estaba hablando de la circulación, entonces este detalle también es importante para que se pueda entender la complicación que tienen los pacientes que tienen fracturas a este nivel. Como la sangre tiene este sentido, porque los vasos ingresan por el cuello, por debajo de la cápsula, entonces si se interrumpe aquí, si se interrumpe la sangre aquí, esto se comporta como una rama de un árbol, es como que ustedes rompen ahí, entonces esta parte se va a quedar sin vascularización.
¿Y qué va a producir? Necrosis ósea avascular. Entonces, por eso, cuando hablamos de la cadera, no podemos dejar de hablar de una de las complicaciones más temidas en la cadera, que es la necrosis ósea avascular. Esa necrosis no ocurre en días, generalmente ocurre en meses, pero se habla de que para evitarla hay que tratar de operar lo antes posible, dentro de las 12, 24 horas, máximo 48 horas en aquellos pacientes que no están en muy buena condición de salud. Entonces, ¿cómo hacer la radiografía de la cadera? No hay mucho secreto. Cuando el paciente está acostado, entonces si vamos a hacer la radiografía antero-posterior, el rayo va a ingresar de arriba para abajo. Pero si vamos a hacer la lateral, entonces ahí se puede ver cómo es la que se hace la proyección lateral de cadera. Entonces se coloca la placa aquí, como se ve en la imagen, y el rayo ingresa desde la línea media. Se levanta generalmente el lado sano y el aparato ingresa entre, así, entre las piernas del paciente y puede tomar la imagen desde adentro. Entonces esa es la imagen lateral. También se le conoce, también se puede hacer una imagen de Lauenstein, se llama, generalmente en los pacientes jóvenes, sin fracturas, se le hace una posición bien, bueno, para ver bien la lateral. Pero eso generalmente no se puede hacer en los pacientes con fractura. Entonces, vamos a tratar de mostrarle un poquitito, de mostrarle algunas imágenes. Entonces, la fractura de cadera dependen de en qué zona se encuentran. Entonces, si nosotros hacemos una imagen, o sea, imaginamos que esto es la cápsula, que esto es la cápsula, y que esto es la cápsula. Entonces vemos de que esta fractura, la primera, está dentro de la cápsula. Entonces esa es una fractura medial. Esta fractura está por fuera de la cápsula. Entonces una fractura lateral. Esta fractura que está aquí también es por fuera de la cápsula. Entonces es otra fractura lateral. Entonces, que sea una fractura medial o lateral depende de su ubicación respecto a la cápsula. Y entonces, por eso estas fracturas que están intracapsulares son las que son más propensas a tener necrosis ósea vascular, por lo que había explicado recién de la circulación. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de las fracturas. Entonces, las fracturas mediales generalmente vemos en pacientes no muy ancianos, relativamente jóvenes, activos, generalmente se ve entre los 65 y 75 años. En los jóvenes, si vemos, tiene que ser o un accidente, algo de alta energía, o el hueso está enfermo, por ejemplo, un tumor, algún tratamiento previo con radioterapia, quimioterapia, pacientes con corticoides, algún hueso enfermo, solamente enfermo en un joven se va a romper con un trauma de baja energía. En un joven, para romper una cadera, tiene que ser un trauma de alta energía. Si el joven dice, no, yo me caí de la escalera, hay que dudar. 45, 48 años, me caí de la escalera, me fracturé la cadera, hay que dudar. Ahora, si es de 4 metros, te creo. Si es un accidente de moto, te creo. Si es un accidente de auto, te creo. Un arrollamiento, te creo. Pero joven con trauma de baja energía, a dudar. Entonces, en general, este tipo de fracturas mediales son propensas a la necrosis ósea vascular por la interrupción de la circulación.
y salvo algunas pocas fracturas, la mayoría hacemos quirúrgicamente. En todos estos años, casi 18 años que vengo trabajando en la traumatología, solamente vi 1 o 2 pacientes con fractura de cadera tratados conservadoramente que hayan funcionado bien, que volvieron a caminar, que no tuvieron complicaciones. Muchos de los pacientes que se trataron de manera conservadora, como lo dice la literatura, se complican con infecciones urinarias, con escaras, con infecciones respiratorias, depresión, desnutrición y mueren la mitad más o menos a los 6 meses. Para entender más o menos lo que son las fracturas mediales, hablamos de que tenemos que clasificarlas un poquitito. La clasificación más común, ustedes, aquí no estamos para hablar de clasificaciones, solamente para que sepan de que existe una clasificación, la más usada, la de Garden, tal vez segundo o tercer lugar es la clasificación de Powell, y lo único que muestran estas clasificaciones es que conforme aumenta el número, como en este caso 1, 2, 3 o 4, aumenta la posibilidad de necrosis ósea. Ese es el detalle más importante de estas clasificaciones. Entonces, la primera no tiene tanto desvío, la segunda es prácticamente no desplazada, la tercera se desplaza hasta 50 y la cuarta se desplaza incluso hasta el 100%. Esta otra clasificación de Powells mide nada más que los ángulos de acuerdo al desvío que tuvo esa fractura. Como le decía, el valor predictivo de la necrosis es lo que se valora en esto. También existe una clasificación AO que solamente les comento. Y ahora, este tipo de fracturas tiene el detalle muy interesante de que es muy variado en tratamiento. Entonces, cuando hay fracturas mediales, podemos ponerle solamente tornillo, podemos ponerle placa y tornillo, podemos ponerle una prótesis parcial. Y prótesis parcial quiere decir nada más que se saca la cabeza y se coloca este elemento que solamente tiene una cabeza. Y la prótesis total es aquella en que se saca la cabeza y se saca también al acetábulo nativo. Entonces, todas las opciones nosotros podemos usar en las fracturas mediales. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, para no perder tanto tiempo, para no molestar ya con... Entonces, voy directo. Aquí se ve la fractura. Apenita se ve. Esto es lo que se llama una fractura impactada. Aquí se ve apenitas también. Prácticamente no tiene desvío. Solamente en la AP tiene un pequeño desvío. Entonces, aquí se puede ver cómo se ve en la tomografía. Entonces, acá se ve la fractura, acá se ve, esto debería estar en contacto con esto. Y acá también se ve en este corte cómo está ahí el mayor defecto de esta cabeza. Entonces, no hay duda la mayoría de las veces cuando la radiografía está hecha. Pero mirar la radiografía siempre no es solamente parte del diagnóstico, hay que mirar al paciente. Entonces, tenemos a veces estos pacientes vienen con este tipo de lesiones caminando, se puede pasar al fisioterapeuta de que pueda solicitar masaje, puede solicitar sesiones de fisioterapia sin consultar, pero es una abuelita de 75 años y se cayó, pero le dolió mucho la cadera unos días y aún así siguió caminando. ¿Por qué? Porque la fractura no se desplazó. Y entonces la fractura se va impactando, se va impactando, se va impactando y el miembro se le acorta. Entonces por eso el examen físico de ese tipo de pacientes es lo que te cuenta el diagnóstico. Entonces antes de hacer la radiografía, nosotros tenemos que preguntarle si se cayó, si le dolió, si caminó o no caminó. Entonces veo muchísima gente que viene o tiene este tipo de lesiones y con el tiempo empeora. Entonces, para mirar este tipo de lesiones, siempre, acá parece, hubo un pequeño,
voy a corregir acá, quería mostrarles este. Entonces, si nosotros hacemos trazamos la línea, entonces reconocemos aquí la línea de Shenton. No me permite. Voy a abrir nomás. Voy a cambiar acá. Un segundito. Ahí ya. Entonces, ¿cómo reconocer la fractura? Siempre hacer todo el mismo proceso que siempre hacemos. Miramos el ala del otro lado, la altura de los trocánteres, y la línea de Shenton. Entonces la línea de Shenton va acá. Y la línea de Shenton va acá. Y acá nos encontramos con un detalle. Entonces por eso la línea de Shenton acá se interrumpe. Y tiene una forma diferente a la del otro lado. Entonces voy a poner de nuevo. Entonces por eso, si nosotros repetimos siempre el mismo algoritmo de mirar de arriba para abajo, del medio para afuera, y siempre recordar la línea de Shenton, entonces va a ser más fácil para nosotros. Entonces vengo acá por la cortical y acá se interrumpe. Entonces quiere decir que acá hay un problema. Vengo acá y está toda la línea está correcta. Entonces, podés equivocarte, pero la probabilidad siempre es menor si seguimos siempre el mismo patrón. Entonces, este paciente se trató con esta placa y tornillo. ¿Qué te parece, Lady? ¿Vos sí que se puede caminar con este sistema así? Sí, porque no, o sea, no está afectado el acetábulo, solamente la parte del cuello, el trocánter y la cabeza es lo que tiene el tornillo, pero no sobrepasa el acetábulo. Pienso que sí. Y este suele ser muy controversial. Porque fíjate, esta es la imagen antero-posterior, donde se ve el trocánter mayor acá. Apenas se ve el trocánter menor. Y acá se ve cómo hay un pequeño agujero. Esta es la imagen lateral. Este es el trocánter mayor. Este es el trocánter menor. Y acá no se ve la fractura prácticamente. Pero esta es una abuelita de 75 años y tiene osteoporosis. Está ni más hacerle caminar así. No, doctor, si es con esa edad y tiene osteoporosis, es muy Lo más eh, prudente, lo más prudente es disminuir la carga disminuir. a lo justo. Este Y material, como vos dijiste, sí está preparado para caminar, pero el hueso con ese el material, hueso y la edad ya es demasiado, es muy riesgoso, es muy vidrioso, porque puede irse de mal a peor. sí, totalmente. Sí, Entonces, este normalmente no queremos hacerle caminar porque pasa esto. Fíjate dónde está acá el tornillo. El tornillo está acá. Ahora tiene esta longitud, sin embargo, voy a poner el anterior. El tornillo estaba pegado al hueso. pegado, sí, Entonces, acá está pegado. Acá está el cuello, tiene una longitud X. sí. Sin embargo, acá ya está Ya más extendido. sobresale Sí, sobresale mucho. la cabeza del clavo. Entonces, todo lo que sobresale este tornillo es lo que se acortó acá el cuello. Entonces, por eso, aprender a mirar las radiografías
implica entender la anatomía La y entender anatomía, un poco sí. de la biomecánica, ¿verdad? Entonces, ese tornillo no se puede acortar, o sea, si sobresale acá, es porque acá se acortó. Si Y sí, acá no se acortaba, el tornillo hubiera pasado hacia la articulación. Entonces, por eso, eso es lo que se evalúa ya en el postoperatorio. En el postoperatorio, entonces miramos la relación del material con con respecto el al hueso al y hueso. con respecto a la articulación. Y Entonces, eso doctor, es ¿qué se hace en estos casos cuando la cirugía estaba bien ajustado el clavo, pero después hay o sea, que sobresale después ¿qué se hace? nosotros aquí esperamos que nos sobresalga. Así como está esto, hasta ahí todavía se puede quedar ahí mismo la abuelita. Ahí mismo se puede Mm, quedar y aguantar hasta que se consolide la fractura. La fractura. Pero si no consolida la fractura, ocurre una necrosis ósea vascular o Mm, si no el tornillo atraviesa a la articulación, entonces tenemos que ponerle una prótesis si es que está en condición. sí, Entonces, conocer también las prótesis es un detalle no menor. Entonces, las prótesis ahora tienen varios componentes. Los componentes que son de metal generalmente se ven en la radiografía, pero el componente que no es de metal, que este polietileno, no se ve en la radiografía. Entonces, estas son las prótesis más sencillas, las clásicas, las prótesis de Chanley, que generalmente tienen un componente de polietileno arriba. Entonces, esto casi no se ve y esto sí se ve bien en la radiografía. Entonces, en la actualidad hay muchos modelos de prótesis, entonces vamos evaluando de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a lo que se colocó para entender eso. Entonces, hay muchos modelos de prótesis. La tendencia actual es hacer las prótesis más pequeñas, entonces esas prótesis son así, chiquititas, entran en la mano. Entonces, hay varios tipos de prótesis difíciles de entender. Esta es una prótesis estándar. ¿Y qué nosotros miramos? Nuevamente, miramos todo lo que aprendimos. Si podemos ver las alas del ilíaco, vemos. Si no vemos, entonces miramos la pelvis menor, está simétrica. Miramos los agujeros, están casi simétricos. Miramos la línea de Shenton. Miramos la línea de Shenton, casi está simétrico después de la prótesis. Y luego miramos la prótesis en sí, y eso quiere decir nada más mirar si la prótesis está en el centro. Siempre la radiografía para mirar una prótesis o una placa o un tornillo, un clavo, tiene que verse toda la longitud de la placa o el tornillo. Parece una tontería, pero tenemos muchas radiografías que cortan acá, entonces no se ve toda la prótesis. Luego vemos si hay un espacio entre el hueso y la prótesis. Normalmente no tiene que haber ningún espacio entre el hueso y la prótesis. Eso se ve acá también. Estos componentes son sin cemento, entonces entra a presión. Entonces no tiene que haber ningún espacio entre ambos. Si miramos el otro lado, sirve de aprendizaje que el otro lado tiene ya artrosis y probablemente esta paciente va a terminar con las dos caderas con prótesis. Esta es la radiografía de un paciente mío que tenía 30 y poquito años, 37 años. Y en la radiografía de frente, panorámica de pelvis, prácticamente no se ve nada muy evidente, pero ampliando la imagen se puede ver cómo él acudió a la consulta por dolor. Él rengueaba muchísimo y lo que realmente tenía era un quiste. Acá se puede ver un quiste en la cabeza femoral. Entonces retiro la marca para que se pueda ver. Entonces tiene un
quiste, y esto le producía el dolor y la cadera entonces estaba totalmente gastada. Entonces a este paciente le colocamos una prótesis parecida a la anterior que entra a presión y entonces él no tiene ya ninguna molestia, ningún problema. Esto también se puede evaluar igual que lo que estábamos haciendo antes. Entonces se traza una línea entre las crestas ilíacas, se traza una línea entre los trocánteres. Siempre tiene que estar bien, lo más paralelo posible. Se traza una línea más o menos entre los trocánteres menores y el isquion. Entonces, se ve que la reparación es bastante parecida. También se puede medir desde el centro hasta el extremo del centro, hasta el extremo. Y entonces acá sí notamos que este es un poquito mayor que este. Pero a fines prácticos, la tolerancia del cuerpo hace de que, aunque a pesar de que las reparaciones no son perfectas, entonces el paciente generalmente tiene una muy buena recuperación. Entonces, medimos el paralelismo siempre para saber si esa longitud es correcta. Porque esta radiografía, por ejemplo, se hizo con el paciente acostado. Este es una fractura otra vez de cuello, una fractura medial, que se trató con una prótesis clásica de Müller, tipo Müller. Entonces, esta prótesis tipo Müller se adhiere al hueso con esta, acá se puede ver, cemento. Acá se puede ver esto blanquito que está acá abajo, por debajo de la prótesis. También se ve acá, chiquitito. Eso es cemento. Acá también se puede ver una fina capa de cemento. Normalmente tiene 1 o 2 milímetros de cemento. En la parte superior, el acetábulo, se puede ver, casi no tiene componente metálico. Tiene un pequeño anillo para que nosotros sepamos de que está ahí, que es de metal, y luego todo esto que nosotros vemos realmente son las imágenes del cemento adherido al polietileno. Entonces siempre miramos, acá se puede ver otra vez, acá pequeñamente se puede ver el agujero, se puede ver el ala, entonces siempre acá el agujero, y entonces miramos siempre los mismos parámetros y luego comparamos con el componente. Esta prótesis les puede tocar que vienen pacientes de otros países. Esta prótesis nunca llegó a Paraguay, pero se utilizó mucho en algunos años para los deportistas jóvenes porque esto era una superficie de fricción entre metal y metal, y entonces puede pasar que le pasen una radiografía y tenga alguna prótesis que no se conoce normalmente. La prótesis más sencilla es la prótesis parcial. La prótesis parcial solamente cambia la cabeza, solamente la cabeza, que es lo que se ve acá. Entonces acá se ve una fractura medial. Entonces lo que se hizo aquí es retirar toda esa cabeza y se le colocó una cabeza nueva, que esto se llama prótesis de Thompson. Y generalmente esto usamos en los pacientes que tienen unos criterios de morbimortalidad más alto. Entonces estos pacientes, esta prótesis generalmente duran 10 años aproximadamente, no más o menos. Entonces esta utilizamos en los pacientes que son ya mayores, que tienen poca sobrevida, que tienen comorbilidades aparte de la edad avanzada. Entonces es menor cirugía, menor tiempo de cirugía, menor sangrado y menos costo. Entonces, este tipo de prótesis no podemos usar en un paciente de 50 años, 55, 60 años, porque duran menos. Este es el paciente que a mí me había tocado operar, el mayor, que tenía 102 años. Y este vivió 5 años más. Esta foto es del año 2007. Este es un paciente de 98 años, que él era no vidente, no escuchaba más, apenas se comunicaba,
estaba en un asilo de ancianos, no tenía familiares, entonces tuvo una fractura medial, tiene estas pequeñas calcificaciones, esto blanquito que se ve acá, estas son calcificaciones probablemente de alguna parasitosis o algún exceso de calcio en la sangre que se le depositó cerca de la cadera. Entonces este paciente era un paciente bastante complicado, en él no quisimos colocar la prótesis, entonces lo que hicimos fue eso. Entonces si ustedes se fijan acá, acá ya no hay la cabeza femoral. Entonces nosotros en este paciente optamos por retirarle la cabeza femoral. Hay una pregunta para eso. ¿Qué diferencia hay en una prótesis de cadera que tiene que ver la marca o la edad del paciente? Bueno, sí hay muchos detalles. Normalmente en los pacientes más jóvenes preferimos que las prótesis sean las mejores, tanto en costo como en resistencia, porque sabemos de que se van a gastar antes de tiempo si es que son de mala calidad. Normalmente las prótesis alemanas, americanas, suizas tienen un estudio de no menos de 20 años, entonces ellos te dicen de que sus prótesis duran 25 años. Esa es entre las prótesis totales. Lastimosamente hay prótesis de otras procedencias que no sabemos cuánto tiempo de estudio tienen, entonces no sabemos si van a durar tanto tiempo como las que acabo de citar. Aparte de eso, cuando usamos las prótesis parciales, sabemos que van a durar hasta 10 años más o menos, y eso se usan en gente que va a vivir menos tiempo. Pero es así, no se sacan ventajas. La prótesis parcial china, brasilera, argentina, mexicana o pakistaní, sin problema, no se saca ninguna ventaja. Las prótesis totales sí se sacan ventaja por el hecho de que tienen diferente tipo de material. No sé si respondí a tu pregunta. Entonces, por último, estas fracturas mediales se pueden tratar también con tornillos. Entonces, estas fracturas mediales tratadas con tornillos normalmente no le permitimos caminar. Esta prótesis, este material de osteosíntesis permite la movilidad, movimiento de la cadera, pero no va a soportar el apoyo. Entonces el paciente estando en decúbito dorsal, acostado, sentado, sin problema. Si es un joven, le podemos decir que use muleta, que se apoye sobre el lado sano, pero el lado operado o fracturado, lastimosamente no va a poder pisar hasta que se consolide la fractura. Y esto ocurre entre 2 y 3 meses. Normalmente no nos apuramos porque queremos evitar la necrosis ósea avascular. La necrosis ósea avascular, eso imagínense, es catastrófico en un muchacho joven de 28 años, por ejemplo. Si pierde la cabeza, tenemos que ponerle ya una prótesis. Y si tiene 28 años y la prótesis dura 25 años, cuando tenga 53 años, con mucha suerte, ya hay que cambiarle otra vez la prótesis. Y si vive otra vez hasta los 75 años, hay que cambiarle otra vez la prótesis. Entonces, por eso, en los pacientes jóvenes cuidamos mucho ese detalle, tratamos de evitar colocar la prótesis. Pero si no hay opción, colocamos. Toda esta cirugía o todo esto que vimos acá tiene complicaciones. Pero gracias a Dios existen soluciones para esas complicaciones. Entonces, para la infección de las prótesis aparecieron estos elementos que se llaman espaciadores. En inglés, spacer. Entonces, el espaciador es prácticamente una prótesis forrada con cemento quirúrgico
que está embebido con antibióticos, generalmente tiene gentamicina, tobramicina, o genta, tobra o vancomicina. Tres antibióticos generalmente, o las combinaciones. Entonces el paciente con una infección de prótesis recibe el antibiótico por las venas y también recibe el antibiótico in situ en el mismo punto de la infección. Este tipo de elementos también se puede cambiar. Generalmente son temporales porque cuando la infección cede y el paciente está en condiciones, se le puede colocar una nueva prótesis. Es costoso, sí, estamos hablando de alrededor de $1,000. Las prótesis, los espaciadores pueden ser de este tipo, que se compran de la industria, que son preformados, o podemos hacer nosotros. Nosotros utilizamos muchos espaciadores como este tipo, que usamos prótesis antiguas que ya no se utilizan, que están en el depósito, y la forramos con cemento quirúrgico que está embebido con antibióticos, entonces tiene una función muy parecida al espaciador prefabricado. Entonces estos pacientes entonces se benefician por el hecho de que pueden movilizarse y se tratan la infección desde el punto mismo. Una vez que la infección está controlada, entonces cambiamos a la prótesis nuevamente. Pero hay algunos pacientes que no pueden controlar nunca la infección por A, B, C, D motivos. Entonces, estos espaciadores muchas veces ya son definitivos, se quedan para toda la vida. Pero eso se va evaluando y se habla con el paciente de acuerdo a su situación y necesidad. Este es un caso clínico para reconocer nada más la radiografía. Entonces, Lady, ¿qué te parece que está ahí interesante o algo raro? Sí, la prótesis del acetábulo está en otro lugar y la cabeza del fémur está en otro, en otro lugar. Yo no sé si ¿Y cómo se llama eso? el luxación o Exactamente. Así mismo. y Entonces, cómo, porque una vez que ya reconociste la imagen normal, entonces cuando encontrás imágenes anormales, es importante que comprendas. Entonces, en este caso, y, hubo una luxación. y esto puede ocurrir, doctor, o sea que esto fue ya después de su cirugía y puede ocurrir, o sea que en el ocurrió ya. postoperatorio inmediato, puede ocurrir en el postoperatorio inmediato, Mm. al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, a los 5 años, en cualquier momento. Una vez que tiene la prótesis, el paciente tiene que saber andar, porque en cualquier momento se puede luxar si Puede es que luxar otra abusa, vez, sí, si es de los que movimientos. no se cuida. Claro, Sí, no se cuida, por eso tienen restricciones. El que tiene sí, la prótesis no puede sentarse, por ejemplo, en el piso. no, ni Tiene tampoco que estar en sillas muy bajitas, muy baja, totalmente. ni Entonces, tampoco alzar la el tiene pierna que, más de 90. excepto algunos jóvenes. Tengo algunos casos de algunos jóvenes que hay juicio por ahí. Entonces, entender, mirar para poder entender qué es lo que está pasando. Y acá, Eh, tiene las placas con tornillo y hasta ahí lo que te puedo decir porque no entiendo bien, doctor, no, bueno, no veo bien. acá lo que se ve es que ya hicieron un agujero en el hueso. Entonces, este es hueso y la placa y el tornillo en esta parte ya está por fuera del hueso. Sí, salió ya de ese lugar. Ahora me doy cuenta también, ya que marcaste ya, Entonces, eh, sí, y seguramente que el hueso está más debilitado ya también. El clavo ya no va a ser muy este es un útil porque paciente, medio sí, ya se movió. Este es un paciente de 50 años, sano, pero no convulsionaba, entonces
forzó mucho el sistema. Entonces, nadie le querría hacer una prótesis de entrada porque convulsiona. Se intentó hacer primero la placa con tornillos, pero como él convulsionaba, forzó la resistencia del hueso, entonces a la larga se, se dice migró el material y destruyó la cabeza y hizo necrosis. Esto es de aquella abuelita que habíamos hablado, que se iba impactando la cabeza. Estas generalmente terminan en prótesis si le producen mucho dolor. Por último, las fracturas trocantéricas. Voy en tiempo. Estas son las más frecuentes. Generalmente vemos en los pacientes mayores. Ahí dice mayores de 70, pero yo veo más frecuentes mayores de 80. En los jóvenes siempre hablamos de fracturas por trauma de alta energía. Y estas sí son más de la mitad de este tipo de fracturas. Normalmente, las fracturas estables son aquellas que tienen un trazo simple. Entonces, prácticamente no se ve la fractura o no tiene una implicancia muy importante. Sin embargo, las fracturas inestables son como esta imagen. También se conocen las fracturas como fracturas subtrocantéricas. Entonces, las fracturas inestables generalmente tienen una destrucción tanto del trocánter menor como la parte más distal. Entonces, anteriormente eran las fracturas pertrocantéricas y subtrocantéricas. Y en la actualidad, entonces se habla más de las fracturas trocantéricas estables o inestables. Entonces, para ir definiendo, las fracturas estables se tratan con el DHS. Y las fracturas inestables se tratan con los clavos. Los clavos se llaman PFN. Si alguien dice que con el clavo también se pueden tratar las fracturas estables, es correcto. También se puede tratar la fractura estable. Pero el DHS normalmente no sirve para las fracturas inestables. La ventaja de este tipo de ambos elementos es que este y este permiten caminar, permiten apoyar. Entonces, estos son sistemas preparados para caminar. Esa es la gran ventaja de estos sistemas. Tanto el DHS como el PFN permiten al paciente caminar. Generalmente usan un andador. Así que no hay tanto problema. Pero normalmente no le dejamos caminar así a una abuelita recién operada sin un andador porque se pueden, por la anemia, por la cirugía misma, pueden caerse y fracturarse o destruir el implante nuevo. Entonces, esto generalmente pueden caminar con un andador en general. Entonces, esta es una imagen de una placa tipo DHS en una fractura. Se puede ver como el cuello es casi así parado, casi vertical. Entonces la placa le da justito para entrar ahí. Pero este paciente sí puede caminar sin problema. Esta es la imagen de la herida. Ese es un leucoplast de 5 centímetros, no, de 7,5 centímetros. Entonces ustedes pueden ver que la herida tiene más de 10 centímetros. O tenía en ese momento más de 10 centímetros. En la actualidad estamos reduciendo el corte. Esta herida está comparada con una lámina de bisturí en su envoltorio, entonces ese más o menos tiene esta longitud, que correspondería más o menos a 6 centímetros. 5 a 6 centímetros es más o menos lo que estamos haciendo el corte en la actualidad. Eso es lo que mejoró. Entonces, cuando ustedes vean una herida así, no es que esté mal, solamente que habla de que la cirugía fue un poco más difícil. Porque en la actualidad la mayoría de los cirujanos queremos que nuestros abordajes sean más pequeños. Cuando el abordaje fue mayor,
entonces habla de que la cirugía fue un poquito más complicada. Entonces ese es un detalle no menor a tener en cuenta para la recuperación, mismo porque el paciente va a tener más dolor. En este abordaje pequeño, entonces sangra menos y al paciente le duele menos. Las fracturas subtrocantéricas son aquellas que están un poquito por debajo del trocánter. También son fracturas trocantéricas. Y en general, todas las fracturas subtrocantéricas son inestables. Inestables. Generalmente en los ancianos por caída y en los jóvenes otra vez por trauma de alta energía. Entonces hay una clasificación que no hace falta que ustedes conozcan, pero sepan que existe porque es una de las fracturas más desafiantes para el cirujano ortopedista. Y la recuperación probablemente también es un desafío para el fisioterapeuta. Entonces, este tipo de fracturas subtrocantéricas tienen un trazo más complejo. ¿Sí? No hace falta entender mucho lo que pasa acá. Acá la línea de Shenton se perdió. Acá el trocánter menor está en otra posición. El fémur, en vez de estar así, está así. Entonces, la implicancia mecánica en el paciente ya es mucho mayor, es muy evidente. El paciente está con mucho dolor, con mucha deformidad. Y en el postoperatorio, entonces también es un desafío porque este tipo de lesiones, al ser peor patrón de fractura, entonces también cuesta más poner, o sea, hacer la cirugía de reconstrucción. Entonces, este tipo de fracturas se pueden utilizar placas y tornillos, pero este se llama DCS, pero este no permite caminar, no permite apoyar. Esa es la desventaja de este. Este sí puede hacer los movimientos, sí puede sentarse, pero no puede caminar. Esa es la diferencia con este tipo de, acá se puede ver una fractura trocantérica inestable que se trató con un clavo endomedular. Entonces, el clavo endomedular sí permite caminar al paciente. Como dije hace rato, con un andador. Generalmente después de los 65 años no usamos muletas, pero el clavo sí puede caminar. ¿Qué es lo que se mira en el clavo? Generalmente miramos algunos detalles. Entonces, primero, si el clavo se encuentra en el centro. Entonces, mejor para el paciente si en la imagen antero-posterior el clavo se encuentra en el centro. Mejor para el paciente, este es el hueso, este es el hueso. Mejor para el paciente si el clavo se encuentra un poco hacia posterior. Entonces, esto es un poquito hacia posterior y más o menos en el medio. Entonces, en este tipo de fracturas, ponemos el clavo. Entonces, en la AP que quede en el centro y en la lateral que quede un poco en el centro y hacia posterior. Un poco nomás, no tiene que ir mucho hacia posterior, porque una vez que va hacia posterior, entonces también es más fácil de que el clavo salga del hueso. Entonces, y en esta imagen que se ve el clavo en toda su extensión hasta abajo, nosotros miramos cómo se encuentra el clavo con respecto al hueso. Entonces, esto es el hueso, y entonces esta es una desventaja de colocar un clavo largo. Si ustedes se fijan acá hay mucho hueso y acá hay poco hueso. Entonces está asimétrico. ¿Por qué? Porque las abuelitas tienen deformidades, tanto en la rodilla como en la cadera, y estos clavos para la gente mayor debería tener una curva un poquito mayor para caer aquí en el centro. Entonces, esta es una complicación muy normal a causa de la manufactura del clavo mismo. Entonces, esto le expone al paciente a una fractura cerca de la rodilla. Entonces, por eso, vuelvo a decir, estos pacientes caminan, no queremos que se caigan, entonces le ponemos un andador. Después de los 65 no usan muletas, porque estos si se caen, el clavo no se va a romper,
pero el hueso sí se va a romper en otro lugar donde el clavo ya no tenga la resistencia o donde el clavo no alcance. Entonces, por eso estos pacientes son muy, muy delicados. Se tratan como chiches. Profe, una consulta. ¿Pueden volver a caminar después de que se consolide el hueso? No, no, no. Normalmente le hacemos caminar en el postoperatorio inmediato. Ah, Le hacemos caminar en el postoperatorio inmediato, pero le vamos quitando gradualmente, de acuerdo a la fuerza. Por eso siempre se hace una llamada telefónica entre el fisioterapeuta y el médico tratante para ir viendo cómo va aumentando la carga para el paciente. Entonces, si el paciente recupera su fuerza, después del andador le ponemos bastón. Ya. Y en la casa muchas veces, como tiene la pared cerca, los muebles y eso, ya muchas veces no usan su bastón y les recomendamos que lo usen para salir. Hay una estadística muy interesante, gracias por la pregunta. Dice que de los abuelitos que tienen fractura de cadera, 30% ya no van a poder valerse por sí mismos. O van a necesitar de por vida su andador, o van a necesitar de por vida que otra persona le ayude. Y más de la mitad se recuperan, muy alto porcentaje, muy bien se recuperan. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta aquí mi presentación. Bueno, si nadie no tiene otra consulta para el doctor Osvaldo. Excelente clase, doctor, realmente. Qué bueno. Disfrutamos mucho. Muy Qué bueno, interesante, aprendí eso es mucho. lo importante, que disfruten y aprendan con cada disertación de cada profesional. Eso es lo bueno que se rescata de cada módulo. Muchísimas gracias, doctor Osvaldo. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana Sí. tenemos con el doctor Osvaldo Isfram. Sí, bueno, doctor. Misma hora y mismo canal. Que tengan Ok. un buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana para todos. Chao, chao.